Vamos a empezar entonces con el recorrido y el comentario del libro de los números. Yo les recomendaría que si tienen, tengan el texto delante, porque vamos a recorrerlo bastante rápido el texto, quiero decir, no rápido, pero no leyendo todo el texto, porque hay muchos, justamente, muchos lugares con muchos números, con muchos nombres, con muchas repeticiones, con muchas leyes. Entonces, bueno, todas esas partes que son más arduas en la lectura y muy extensas, bueno, las vamos a, sí a comentar, lo que sea necesario comentar, por supuesto, pero no vamos a leer el texto. Entonces, si ustedes tienen el texto delante, las referencias que vamos haciendo pueden ir notándolas en sus propias Biblias. Voy a empezar, sí, con la lectura de los primeros 4 versículos del capítulo 1 para ver cómo arranca el libro de los números, ¿no? Dice así: en el segundo año después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro: hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registrarán a todos los hombres de Israel que son aptos para la guerra, es decir, a los que tienen más de 20 años, agrupados por regimientos. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Bueno, a partir del versículo 5 comienza la descripción, los nombres de las personas van a ser tú, y empieza un largo capítulo de ni más ni menos que de 54 versículos, lleno de nombres y lleno de precisiones, de números, etcétera, etcétera. Cuando tengan ganas, léanlo, si tienen interés. Vamos al comentario general. La traducción literal del versículo 1, según la sintaxis hebrea, sería: dijo el Señor a Moisés en el desierto. Por eso, lo que decíamos la vez pasada del nombre que recibe para los hebreos este libro de Midbar, que significa en el desierto, tomado de la cuarta palabra que aparece en el texto hebreo. El mes al que se refiere, este mes segundo al que se refiere, es el mes de Iyar. Se extendía más o menos desde mediados de abril a mediados de mayo. Se fijaron que el texto arranca diciendo: el Señor dijo a Moisés. Esto es una frase convencional que aparece muchas veces y va a volver a aparecer. Pretende dejar en claro la autoridad divina que está detrás de toda la legislación que tiene por personaje principal a Moisés. Podríamos decir, la acción reveladora de Dios está como dramatizada mediante la forma literaria de una conversación entre Dios y Moisés. Esto no solo en el libro de los números, esto ya lo venimos escuchando repetidas veces, pero acá lo seguiremos escuchando. Aparece otra vez la tienda de la reunión o tienda del encuentro, aparece en la Vulgata como tabernáculo, por eso que a veces la nombramos de una manera, a veces la nombramos de otra, pero siempre estamos hablando de lo mismo. La tienda de la reunión y el arca de la alianza se remontan, obviamente, al periodo nómada de Israel. Todo esto supuestamente está ocurriendo en el desierto del Sinaí. En cuanto al censo, la finalidad que tenía era predominantemente militar. Aunque Israel no tenía en esta época un ejército permanente, obvio, tenía que tener alguna organización militar para su defensa. Esto es elemental. El censo entonces proporcionaría una lista de la gente disponible para el servicio de los clanes cuando fueran llamados a la guerra. Este es el sentido que parece tener. Aparecen números muy elevados a partir del versículo 21 que presupondrían una población de varios millones de personas viviendo en el desierto, lo cual es una cifra absolutamente imposible, ¿no? Frente a esto se han propuesto como varias soluciones de por qué, de dónde salen semejantes números, ¿no? Bueno, algunos comentaristas opinan que el escritor lo que hizo fue tomar aquí la lista que confeccionaron los agentes de David cuando hicieron el censo de Israel y de Judá,
que va a aparecer más adelante en el segundo libro de los números, perdón, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Y entonces sí, ahí ya era un imperio extendido, entonces se podía acercarse más a una cantidad como la que se menciona acá. Otros creen que las dos listas de censo paralelas, tanto la que aparece acá en el capítulo 1 como la que va a volver a aparecer más adelante en el capítulo 26 del libro de los números, son variantes de una sola lista original que se refiere ciertamente al mismo censo de David que hacíamos referencia recién, ¿no? De todo Israel ya organizado, ya sedentario, etc. Otra solución se basa en el conocimiento que hoy tenemos de las prácticas de organización y reclutamiento militar que estaban vigentes en el Próximo Oriente antiguo, que hoy tenemos un montón de información en ese sentido. La clave de la solución consiste en tomar la palabra Elef, traducida en nuestro texto por 1000, ¿sí? Que también se puede traducir de esa manera, en el sentido de unidad o sección de una tribu. Según esto, nuestra lista, a partir del versículo 20, nuestra lista es esta del capítulo 1 del libro de los números, daría el número de unidades o secciones que se dividía la tribu, seguido inmediatamente del número de hombres capaces de empuñar las armas. Esta explicación, más que las anteriores incluso, tiene el mérito de darnos, primero, un número aceptable de soldados, pero además de poner el censo del libro de los números en paralelo con otras listas de censos que conocemos en el Próximo Oriente Antiguo. O sea que esta es bastante interesante como solución a este problema que plantearía, porque sería algo ridículo, bajo todo punto de vista. Es especial el estatuto que normalmente vamos a encontrar de los levitas dentro de la comunidad. Por eso es que en los últimos versículos de este capítulo aparece la mención que los levitas estaban exentos del censo. Los versículos 50-51 van a dar de algún modo la razón. ¿Cuál es la razón? Y la obligación sagrada que tenían de cuidar la morada, símbolo de la presencia de Yahvé. En el capítulo 3 del libro de los números, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 49, vamos a pasar por ahí en un rato, se van a describir minuciosamente todas las obligaciones que tenían los levitas, que estaban a cargo del tabernáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a encontrar. Pero en el libro de los números aparece frecuentemente este trato especial de la tribu de Leví, de los levitas en general, por su dedicación y lo que será en el futuro al templo, ¿no? Por lógica. Bien, vamos al capítulo 2 ahora. También vamos a leer nada más que los dos primeros versículos, como para ver de qué va la cosa. El título podría ser la disposición de las tribus. Miren cómo arranca. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, los israelitas acamparán alrededor de la carpa del encuentro a una cierta distancia, cada uno junto a su estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas. Los dos primeros versículos. Bueno, a partir del versículo 3, al frente, sobre el lado este, acamparán tal, y bueno, y empieza a describir cada una de las tribus, otra vez en un bastante largo capítulo, en este caso de 34 versículos. Leo el versículo 34 porque es interesante ver cómo termina. Dice, los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Acampaban junto a sus estandartes y avanzaban cada uno con su clan y con su familia. Se repite la misma idea que había aparecido en los dos primeros versículos que leímos recién. Bueno, a ver. Comentario general. Según lo que vamos a encontrar un poco más adelante, en el capítulo 10 del libro de los números, versículos 11 al 28, los israelitas observaron este mismo orden cuando levantaron el campamento y partieron del Sinaí. Así como se lo describe acá,
se lo va a describir otra vez, nada más que a la inversa, ¿no? Levantando campamento para iniciar la marcha. El campamento aparentemente entonces tenía la forma de un enorme cuadrado con el tabernáculo en el centro. En el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 al 35, puede verse una descripción análoga a esta, también estilizada, de lo que va a ser la Jerusalén restaurada. La Jerusalén restaurada a la vuelta del destierro en Babilonia. O sea que acá hay una imagen simbólica, otra vez esto que ya lo aclaramos muy bien en la introducción, de que siempre estamos jugando con algunos recuerdos o algunas cosas que pueden provenir de épocas muy antiguas, otras que se mezclan del medio, de la época de la instalación en la Tierra Prometida, pero fundamentalmente la redacción final que obviamente tiene como referencia el templo de Jerusalén y el retorno a la tierra después del destierro, ¿no? La división que aparece acá, la palabra Degel, era una unidad de lucha en el ordenamiento militar del ejército israelita. El Degel comprendía un número de hombres mayor que la compañía, que constaba de unos 100 hombres armados. Estos eran los distintos nombres que aparecen cada vez que los vemos a los israelitas organizados para una batalla o organizados para la guerra. La enseña era un emblema distintivo militar puesto sobre una vara de madera que llevaba un abanderado. Relieves egipcios de esta época, encontrados en muchos lugares, muestran que los ejércitos solían acampar y marchar de una forma muy similar a lo que se describe en este capítulo, ¿no? Bueno, aparte de hecho lo vemos en la reconstrucción de tantas películas de guerra antigua, donde aparecen este tipo de descripciones, ¿no? Llegamos al capítulo 3, un largo capítulo de 51 versículos, donde está lo que les comentaba hace un ratito, lo que podríamos llamar el estatuto de los levitas, ¿sí? Leo los primeros versículos, los primeros 7 versículos, porque acá hay un incidente que está bueno que lo tomemos. Dice así: esta era la descendencia de Aarón y de Moisés cuando el Señor habló a Moisés sobre la montaña del Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran los siguientes: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes que recibieron la unción y la investidura para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor cuando presentaron ante él un fuego profano en el desierto del Sinaí. Y como no tenían hijos, los que ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre, fueron Eleazar e Itamar. El Señor dijo a Moisés: manda a la tribu de Leví que se acerque, y tú la pondrás a disposición del sacerdote Aarón para servirlo. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad de Israel delante de la carpa del encuentro, encargándose del servicio de la morada. A partir del versículo 8, tendrán a su cargo todo, bueno, y empieza la descripción de todo lo que van a tener a su cargo, todo lo que van a tener que cuidar, todo lo que van a tener que hacer, todo minuciosamente detallado en este larguísimo capítulo. Vieron que en el versículo 3 habla de los sacerdotes ungidos, lo dice en plural. Bueno, en algunos textos la tradición sacerdotal restringe la unción exclusivamente al sumo sacerdote. En otros, en cambio, como en este caso, la reciben todos los sacerdotes. Hay como dos versiones o dos tradiciones en este sentido. Bueno, en el versículo 4 vieron que se describe un episodio medio enigmático, el de la muerte de los 2 hijos mayores de Aarón. Bueno, eso está relatado en el libro del Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Leo estos versículos del libro del Levítico. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego profano, contrariamente a lo que Él les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró y ambos murieron delante del Señor. Moisés dijo a Aarón: así se cumple la palabra del Señor. Manifestaré mi santidad a aquellos que se acercan a mí y a la vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón, por su parte, permaneció en silencio. No nos aclara demasiado el relato que aparece en el libro del Levítico. Tal vez lo que se quiera expresar con este texto tremendo, porque ni siquiera hicieron algo malo, se quiera expresar la necesidad del cumplimiento estricto de las disposiciones cultuales, de lo ritual. Es muy probable que haya que buscar la explicación por acá. También va a aparecer mencionado otra vez este mismo episodio en el libro de los Números, capítulo 26, versículos 59 al 61. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que los dos hijos mayores, el primogénito y el que le seguía, Nadab y Abiú, habían muerto sin herederos, heredaron las funciones sacerdotales los dos hijos menores, Eleazar e Itamar. Poco más adelante, en el versículo 12 y 13, habla de los levitas como primicias. A ver, ¿qué significa esto? Acuérdense, ya lo habíamos visto en el libro del Éxodo esto. El primogénito pertenecía a Dios, el primogénito de todo, el primogénito de la cosecha, el primogénito de los animales y por lo tanto el primogénito de las personas también. Entonces, Dios aceptaba la consagración de los levitas como sustitución de lo que sería una abominación para Israel, que eran los sacrificios humanos. Eran inconcebibles los sacrificios humanos. Entonces, los levitas, la consagración de los levitas a Dios, estaría sustituyendo la consagración de todos los primogénitos varones a Dios. En el versículo 39 aparece que era un número de 22.000, otra vez, una elevada cifra que puede interpretarse del mismo modo que dijimos antes del censo general. ¿Sí? Aquí, como en el caso anterior, el Yelef, esta expresión, indicaría no 1.000, sino una especie de unidad de población dentro de la tribu. ¿Sí? En cambio de entender por 1.000 como es la traducción que aparece normalmente en nuestras Biblias. Seguimos con el versículo, con el capítulo 4. Del versículo, voy a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos voy a leer. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: realiza un censo especial de los levitas, hijos de Kehat, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los quehatitas serán los responsables en la carpa del encuentro de los objetos más santos. Entonces, y después sigue, ¿no? Cuando haya que levantar el campamento, Aarón y sus hijos, bueno, y toda la descripción de lo que tienen que hacer cuando vayan a levantar el campamento. Leí esta primera parte nada más que para explicar estos nuevos que aparecen acá, o estos que aparecen especificados dentro de los levitas. Los quehatitas se refieren a un clan que parece haber disfrutado de cierta preeminencia entre los levitas. Y tal vez la razón sea porque contaba en sus filas con los hijos de Amram, que eran ni más ni menos que el padre de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan? En la referencia, esto lo habíamos visto ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículo 18, versículo 20, aparece Amram como padre de Moisés y Aarón. Entonces, lo más probable es que la razón por la cual estos quehatitas tengan una situación de privilegio dentro del grupo grande de los levitas sea por este motivo.
A partir del capítulo 5, ¿eh? Versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 27, nos vamos a encontrar con una serie de leyes y de normas diversas. Todas estas normas proceden de la tradición sacerdotal y se asemejan a algunas de las leyes que aparecen en el Código de Santidad. ¿Se acuerdan? La parte más antigua o la parte más original del libro del Levítico que habíamos mencionado la vez pasada, lo que va del capítulo 17 al capítulo 26 del libro del Levítico. Bueno, esta sección, entonces, evidentemente, fue redactada con el espíritu del Levítico, o sea, casi obsesivamente preocupado por la pureza ritual. ¿Estamos? También vamos a leer alguna que otra cosita. Empiezo leyendo los 4 primeros versículos del capítulo 5. El Señor dijo a Moisés: manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de blenorrea y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Alejen tanto a los hombres como a las mujeres, para que no hagan impuro el campamento de aquellos entre quienes yo habito. Así lo hicieron los israelitas, alejaron del campamento a los impuros, como el Señor le había dicho a Moisés. Bueno, a ver. Los israelitas estaban obligados a defender la pureza de su campamento, según los criterios obviamente propios, ¿no? El motivo de esta drástica medida era religioso, más que higiénico. Por supuesto que además de higiénico, ¿no? O de precaución como medida sanitaria, pero fundamentalmente era religioso. Debajo de esta norma estaba la creencia de que los israelitas podían incurrir en el rechazo divino por cualquier contacto con gente impura o con cualquier situación de impureza. Esta ley del campamento, en los versículos 1-4, es comparable con las normas de pureza que se encuentran en los escritos de los esenios, en los rollos del Mar Muerto. Hay mucha similitud en este sentido. O sea que nos encontramos con una conducta bastante común para estas culturas. Piensen ustedes además que los rollos del Mar Muerto, que se refieren a la comunidad conocida como la comunidad de Qumran, de los esenios, son del siglo I antes de Cristo. O sea que esta misma mentalidad persistió durante siglos y siglos, ¿no? No es algo que lo vemos acá porque es de carácter primitivo. No, esto estábamos en las puertas ya del Nuevo Testamento y esto seguía de la misma manera, ¿no? En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar normas propias de pureza, pero se les ha dado una nueva dimensión espiritual. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 13, encontramos algo parecido. O en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, o en el libro del Apocalipsis, también en el capítulo 21. Voy a leer la primera de las citas, para que se entienda qué estoy queriendo decir. La de primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 13. Dice así: despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. No quiero decir que se aparten por completo de los deshonestos de este mundo, de los avaros, de los ladrones y de los idólatras. De ser así, tendrían que abandonar este mundo. Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que, diciéndose hermanos, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos. No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios. Expulsen al perverso de en medio de ustedes. Bueno, ven, en San Pablo se mantiene, estamos hablando
acá de nuestra comunidad cristiana, ¿no? En sus orígenes. Se mantiene este tema de conservar la pureza, pero la cosa pasó a un nivel mucho más simbólico, mucho más espiritual, con toda la referencia al pan sin levadura, pero no está hablando del pan concreto sin levadura, está hablando de la purificación interior, y por otra parte mucho más moral, mucho más que tiene que ver con la conducta. ¿Vieron? El deshonesto, el bebedor, ¿sí? No, no, digamos, se corre de lo ritual, se corre de lo ritual. Hay una evidente diferencia. Sigo leyendo los versículos, siempre estamos en el capítulo 5, ¿no? Los versículos del 5 al 10. Dice así. Luego el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta en perjuicio de otro, mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Ellos confesarán el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Si ese hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir, la suma será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona. Y cualquier ofrenda de dones sagrados que los israelitas presenten al sacerdote será para él. Cada sacerdote podrá disponer de sus propios dones sagrados. Cada uno guardará para él lo que reciba. A ver, ¿por qué lo leo? Acá hay algunos elementos interesantes. Esta norma, en realidad, es un complemento de otra ley que está contenida en el libro del Levítico, capítulo 5, versículos 14 al 26. Se refiere a la ley fundamental sobre la posesión injusta, digamos, para ponerle un nombre a la ley. ¿Vieron que en el versículo 8 se refiere al pariente? Bueno, ya habíamos hablado varias veces de este tema. Esta persona era el famoso redentor, el Goel, el pariente obligado a defender la propiedad en la familia. Una vez hecha esta restitución, dice, el culpable estaba obligado a ofrecer un sacrificio de reparación, asam en hebreo. Bueno, y se le agregaba una multa adicional, una quinta parte del valor total que había de ser pagada a este pariente. En su defecto, si no estaba el pariente, se la daba al sacerdote, porque esto no formaba parte del sacrificio, ¿sí? Por eso es que se destinaba a alguna de estas dos personas. En principio, al pariente, si no, al sacerdote. Bueno, como complemento o agregado a la ley del Levítico, se estipula esto último. Acá aparece esta cláusula que no estaba presente en la legislación del Levítico. Esto de que si no estaba el pariente, terminaba en el sacerdote, obviamente como representante de Yahvé. Este es el sentido que tiene, ¿no? Del versículo 11 al versículo 31 hay un caso tan curioso que vamos a leerlo porque realmente es interesante para conocer estas curiosidades del Antiguo Testamento, ¿no? Lo leo y después lo comentamos. Luego el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer se aparta del camino y es infiel a su esposo, teniendo relaciones con otro hombre, y su marido no llega a enterarse porque ella se deshonró ocultamente y no hay testigos ni fue sorprendida en el acto, si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su mujer, que realmente se ha deshonrado, o bien si un hombre siente celos de su mujer a pesar de que ella es inocente, en esos casos el hombre presentará su mujer al sacerdote y entregará como ofrenda por ella la 10ª parte de una medida de harina de cebada. Pero no derramará aceite sobre esa ofrenda ni le añadirá incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación conmemorativa que debe recordar un delito. El sacerdote hará acercar a la mujer y la hará comparecer delante del Señor. Luego recogerá agua consagrada en un recipiente de barro y echará sobre el agua un poco de polvo tomado del suelo de la morada.
Una vez que haya puesto a la mujer delante del Señor, le descubrirá la cabeza y colocará en sus manos la oblación conmemorativa, es decir, la oblación motivada por los celos. El sacerdote, por su parte, tendrá en sus manos las aguas amargas portadoras de maldición. Luego el sacerdote deberá conjurar a la mujer diciéndole: si desde que estás bajo la potestad de tu marido ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has apartado del buen camino ni te has deshonrado, que estas aguas amargas portadoras de maldición no te hagan ningún daño. Pero si te has apartado del buen camino mientras estaba bajo la potestad de tu marido, si te has deshonrado y si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones contigo, aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer con el juramento imprecatorio: que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición e imprecación en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre. Que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas para que se hinche tu vientre y te vuelvas estéril. Y la mujer responderá: amén, amén. Entonces el sacerdote consignará por escrito estas maldiciones y las disolverá en las aguas amargas. Él se las hará beber a la mujer para que las aguas portadoras de maldición entren en ella y le provoquen amargura. Enseguida el sacerdote tomará de mano de la mujer la oblación motivada por los celos, hará el gesto de presentación delante del Señor y la llevará hasta el altar. Luego tomará de la ofrenda un puñado como memorial y lo hará arder sobre el altar. Finalmente, hará que la mujer beba esas aguas. Después de darle a beber el agua, si la mujer se ha deshonrado siendo infiel a su marido, las aguas que entren en ella le provocarán amargura. Su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Pero si no se ha deshonrado y es pura, quedará inmune y podrá tener hijos. Este es el ritual para los casos de celos, cuando una mujer se ha desviado y deshonrado mientras está bajo la potestad de su marido, o cuando un hombre ha tenido un arrebato de celos y siente celos de su esposa. En estos casos, el marido la hará comparecer delante del Señor y el sacerdote le aplicará íntegramente este ritual. El marido quedará libre de culpa y la mujer cargará con la suya. Curiosísimo texto. A ver, vamos a tomarlo en orden. En el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 10, quedaba claramente decretada la sentencia de muerte cuando se demostraba que ambas partes eran culpables de adulterio. Concretamente el texto dice lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Miren qué curioso que es esto. A ver, ¿dónde estoy poniendo el acento de la curiosidad? En realidad, el único caso en donde el varón era castigado por haber cometido, digamos, por haber tenido relaciones con una mujer que no era su esposa, para decirlo de una manera que lo entendamos rápido, era cuando esa mujer era casada. ¿Por qué? Porque en realidad estaba afectando el derecho de otro varón. Ese era el problema. No por la dignidad de la mujer. No. El problema era que afectaba digamos, el honor de otro varón. La mujer acá no tenía nada que ver. El famoso pecado que se describe en la historia deuteronomista de David, cuando tiene relaciones sexuales con la famosa Betsabé, que fue ni más ni menos que la madre de Salomón, que estaba casada, Betsabé, que para colmo el otro mandó matar, dio la orden de hacer una mala maniobra militar para que muriera en batalla el esposo de esta mujer. Tremendo lo que hizo David. Hubiese merecido el castigo de la muerte según la legislación del libro del Levítico. Porque en ese caso, cuando se descubrió el hecho, era un varón que había tenido relaciones sexuales con una mujer casada, con lo cual tendrían que haber muerto los dos. Bueno, era el rey David. Bien. Este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora, para el caso de que no hubiese pruebas, que es lo que aparece acá, se había buscado un procedimiento entonces para determinar la culpabilidad o la inocencia de la mujer sospechosa. Concretamente esto se llama una ordalía.
Cuando se propone algo a través del cual se puede saber si la persona, se puede saber simbólicamente, ¿no? Si la persona es culpable o inocente. Técnicamente esto se llama una ordalía. La legislación sacerdotal, ¿qué fue lo que hizo en última instancia? Transformó una antigua práctica pagana en una ceremonia un poco más coherente con la fe en Yahvé. En el Próximo Oriente antiguo no existía ningún paralelo de esta ordalía, así como aparece en nuestro texto. Pero por el contrario, en Israel tampoco encontramos ningún rastro de una práctica, esta sí muy bien atestiguada en el Próximo Oriente antiguo, en Asiria, en Babilonia, en Nusi, que consistía en arrojar a la persona sospechosa al río. Si el río se la tragaba era culpable, si se salvaba era inocente. La cosa estaba clarísima de en qué consistía la ordalía. Bueno, esta ordalía que les estoy mencionando en estos pueblos era judicial y de hecho aparece mencionada en el Código de Hammurabi. O sea, el comportamiento es el mismo. El ritual israelita atribuye, en este caso, el castigo de la mujer culpable a Yahvé y no a un efecto circunstancial o mágico del agua, como se pensaba, sino que es el mismo Yahvé el que va a determinar si es inocente o si es culpable. Vieron que en el versículo 15 habla de un décimo de efá. Bueno, el efá era una medida de capacidad, aquí se trataría de unos 2,5 litros correspondientes, ¿no? Como para que entiendan lo que tenía que hacer. El agua amarga de la maldición queda clarísimo, ¿no? Si la mujer era culpable, la bebida la iba a ser estéril para siempre, lo cual era un castigo tremendo, teniendo en cuenta una sociedad que tenía en tan alta estima la descendencia, ¿no? O sea, vieron todos los relatos que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento incluido, ¿no? De la mujer estéril era una situación de castigo, era una situación tremenda, que justamente en muchos casos viene Yahvé a hacer fértil a la estéril. Esto es un tema recurrente en la Biblia, recurrente en la Biblia. El agua era santa porque se le había mezclado polvo del suelo del tabernáculo. En ese sentido era un agua distinta, por decirlo de algún modo. Bueno, y en el versículo 23, además, vieron que dice, se pondrá por escrito estas imprecaciones, dice. Bueno, otra vez, empleando algún tipo de tinta, el sacerdote seguramente escribía las maldiciones sobre un rollo y luego disolvía seguramente lo escrito en el agua. Entonces, el agua estaba, entre comillas, no lo digo, contaminada con el polvo de la tienda del encuentro, más el destilamiento de esta tinta que caía de las imprecaciones. Entonces, bueno, con eso se transformaba en un agua intervenida, vamos a decirlo de algún modo. Bueno, y después lo otro se entiende fácilmente, ¿no? Si no había consecuencia, bueno, entonces quería decir que la mujer era inocente y si no, bueno. Curiosísimo comportamiento.